¿Qué preguntas no...? Y lo interesante del libro es que si uno lo lee, hay varios cuestionamientos que están dichos en forma satírica, pero que todavía siguen muy vigentes, ¿ya? Y las preguntas que uno puede abrir desde ahí, y también desde los otros ejemplos que mostré al principio sobre ejemplos de implementación meritocrática, por ejemplo, es en qué medida se ha logrado implementar este ideal, ¿ya? Teniendo, o sea, asumiendo, no desde el punto de vista de Young, sino que se transformó en un ideal y todo el mundo habla de la meritocracia como si fuera un ideal que deberíamos todos lograr, toda sociedad debería lograr la meritocracia. Bueno, ¿se ha logrado implementar esto, sea un ideal o no? ¿Cuáles son los límites de la meritocracia? ¿Qué se entiende por mérito y meritocracia? Muy interesante, porque una de las cosas que faltan en este tema son definiciones. ¿Qué apoyo o legitimidad tiene la meritocracia como sistema de distribución? ¿Se considera justo? ¿Se considera que en general así deberían ser distribuidos los bienes en base a talentos, por ejemplo, en base a, en el caso de Young, muy centrado en coeficiente intelectual, y él le dedica bastante espacio a la serie de evaluaciones estandarizadas que tienen que cumplir los niños en los colegios? Y la verdad es que pensar en el SIMS es casi como leer lo que pasa con el SIMS actualmente en Chile, esto como saturación de pruebas sobre pruebas de los niños. ¿Cómo se percibe el funcionamiento de la meritocracia? ¿Y cuáles son las consecuencias de la aplicación de criterios de distribución meritocrática? ¿Ya? Esas son algunas de las preguntas, yo creo que se abren a partir del libro y que siguen muy vigentes, y también la que nosotros hemos estado pensando para el proyecto que estamos desarrollando ahora. Y en base, no es la intención tampoco de respuesta a todas estas preguntas, pero sí abrir algunos conceptos que nos permitirían echar luces en algo sobre meritocracia y cómo uno podría seguir avanzando en términos de, ahora, agenda de investigación desde las ciencias sociales, que es lo que nosotros estamos, porque uno podría, estas preguntas y mucho de lo que aparece en el libro en términos originales, uno podría discutirlos de diferentes puntos de vista, desde la filosofía política, desde, no sé, desde el mundo más público también. Yo creo que si uno pone a personas, no sé, trae un par de políticos a hablar de la meritocracia, podrían hablar 2 horas, pero probablemente no tienen idea de lo que se trata, de lo que hay detrás del término. Pero es un tema que yo creo que genera muchas reacciones. Todo el mundo como que tiene una opinión respecto a esto, como que genera bastante pasional, diría yo. Que también es parte de su dificultad de la investigación. Vamos entonces a algunas definiciones, o más bien, yo diría, intentos de definición. Lo que nos dice Zen, que es un buen punto de partida, que la idea de la meritocracia puede tener muchas virtudes, pero la claridad claramente no es una de ellas. O sea, no es un concepto claro, ya lo reconoce el año 2000. Es un tema, por lo mismo, bien difícil de investigar, porque a diferencia de otros conceptos que uno podría pensar más cercanos, como justicia, por ejemplo, que yo también he investigado un poco más anteriormente, hay ciertas tradiciones. Entonces hay discusiones donde se puede parar en cierta agenda, ya mira, la justicia como, no sé, en relación con igualdad de oportunidades, ya hay toda una discusión. Aquí hay tan poco que la verdad es que uno empieza a leer y a buscar, y es un terreno bien poco explorado. Pero sí hay ciertos consensos. Por ejemplo, lo que nos dice Jair, esto es una definición más de handbook, que las recompensas se distribuyen a los individuos de acuerdo al criterio de mérito personal. Puede sonar un poco obvio, pero la meritocracia tiene que ver con el mérito, ¿ya? No nos avanza mucho porque no dice, bueno, ya, entonces, ¿qué es el mérito? Lo central es el mérito. Otra definición, la meritocracia se contrasta con sistemas que están basados en selección por características adscritas, como la riqueza heredada, la clase social, la etnicidad, raza, y más generalmente con cualquier sistema de nepotismo. Esas como irritaciones de la meritocracia que yo mencionaba al principio están acá, y lo que hace esta definición es decir que no es meritocracia. La meritocracia no es esto, una forma de definir, pero tampoco dice lo que es. Y finalmente, volvemos a... Es un poco triste ver que no hemos avanzado mucho desde el año 58 de esta novela, que ni siquiera uno podría catalogarla como semisociológica, no un libro de sociología, pero no hay mucho más en sociología, yo diría, de la agudeza con la que Young escribió esta novela. Y él ahí habla de mérito como una ecuación que es una suma, o que es una suerte de suma ponderación entre inteligencia y esfuerzo. Inteligencia como parte de talento, más genéricamente podría ser talento y esfuerzo. Y a mí me parece que es bien interesante, y cuando uno empieza a explorar los significados del mérito, estamos ahora, de hecho, nosotros en una fase en el proyecto más exploratoria, entrevistando expertos, y claramente aparece esto. O sea, aparece en algunas partes mucho más cargado de talento,
otro esfuerzo, pero hay algo de eso en la concepción más general de la definición por parte de Yang. Y uno podría tal vez hacer una definición al contrario. Sería difícil sostener que mérito no tiene que ver con inteligencia o talento, o que mérito no tiene que ver con esfuerzo. Ya, yo creo que sin duda son partes centrales del concepto. Ahora, lo interesante es qué hay de cada uno y cómo se combinan ellos dos en el mérito. Por ejemplo, ¿es más meritocrático ser inteligente o esforzado? Y yo creo que ahí hay hay ciertas definiciones que nosotros queremos explorar con el proyecto. Y acá siempre me gusta mencionar esta frase porque yo lo escuché mucho en el tema del esfuerzo, o lo que, sobre todo, bueno, esto se ve mucho en el ámbito educacional. eh, y típico que, yo encuentro bien típico que se escucha el tema de, claro, él es como, él es inteligente porque no estudia y le va bien, ¿ya? Entonces, el esfuerzo, o sea, el talento en el fondo, en ese sentido de logro académico, el talento es más importante que el esfuerzo. Por lo tanto, no podría ser el talento más meritocrático. Los dedos para el piano, todas esas como eh, frases, digamos, típicas, que van mucho más por el lado del talento que el esfuerzo, de una forma tal vez más inconsciente, pero cuando uno pregunta y uno piensa en términos más políticamente correctos, dice, no, si el esfuerzo también, es como que no, si el esfuerzo, el esforzado, pero yo diría, digamos, a priori que parece que está más ponderado talento que esfuerzo. Y ahí no se ve nada, bueno, la verdad es que esto debería arreglarlo porque no se ve en casi ninguna parte, pero esto es alguna del marco conceptual que nosotros hemos alcanzado a armar para enfrentar este concepto de la meritocracia. Y acá resumimos algunas perspectivas. Entonces tenemos ahí, sobre todo ya en términos más académicos y más de las ciencias sociales, hemos identificado que este concepto aparece mencionado en una perspectiva estructural, sobre todo en los estudios de movilidad social en sociología, ya que sociología de la estratificación es un área clave de la sociología. Y ahí textos clásicos, digamos, como de Goldthorpe, autores como clásicos del tema de estratificación y movilidad, tienen menciones y capítulos o textos dedicados al tema. Pero ahí el tema se analiza como una especie de, también como una especie de crítica, ya que en el fondo el sistema de movilidad no es totalmente meritocrático, porque las posiciones están cerradas, entonces el estatus de los padres tiene mucho más que ver con el estatus de los hijos, que es la forma típica de medir movilidad social. Em, entonces ahí el tema de la meritocracia aparece como un referente crítico, un estándar que nunca se logra y probablemente nunca se va a lograr, pero que está ahí, digamos, una especie de, tal vez un anhelo tácito al cual uno debería llegar. Mientras por otro lado nosotros hemos llamado a otra perspectiva general que se llama moral, y ahí hay elementos normativos donde uno encuentra textos más de filosofía política. Bueno, está el texto, por ejemplo, de Zen, ahí mencionado, que aparece en un libro de meritocracia, uno de los pocos que hay. Em, ¿Dónde se relaciona meritocracia como principio de justicia y con otros principios de justicia en la perspectiva de la filosofía política, asociado a teorías de equidad, digamos, que es lo justo, la igualdad, se discute en torno a esos conceptos, que es un poquito más lejano, yo diría, a la sociología. Y finalmente hay una perspectiva que nosotros llamamos subjetiva, que tiene que ver con percepciones y creencias respecto al mérito, la meritocracia y sus alcances. Es decir, qué es lo que piensa la gente común y corriente respecto de qué es el mérito, cuánto mérito existe en la sociedad, debería ser la sociedad meritocrática. En esta perspectiva nosotros nos posicionamos como investigación, o sea, a nosotros no nos interesa, bueno, los sociólogos en general son bien reticentes a todo lo que sea normativo, digamos. Y este proyecto y lo que estamos investigando ahora en ningún caso tiene como una pretensión establecer qué tan buena es la meritocracia, como un estándar debería llevarse a cabo o no, y nosotros tratar de concluir si vale la pena, por ejemplo, que una sociedad como Chile tal vez sea meritocrática. Estamos bien lejos de eso, y ni siquiera queremos llegar a eso, sino que simplemente ver qué es lo que la gente piensa de eso, ya qué es lo que la gente cree, percibe meritocracia, le importa la meritocracia a la gente, eh, percibe que la meritocracia funciona o no funciona, y por supuesto, y más importante aún, a qué se relaciona eso, ¿ya? A clase social. Por ejemplo, las personas de diferente clase social perciben de manera distinta la meritocracia, o creen más o menos en la meritocracia, género tal vez, o lugar de residencia, afecta eso las creencias y las percepciones de meritocracia, en fin. Así que estamos
ese es como nuestro humilde ámbito de investigación hasta el momento. Y para eso nosotros tomamos un concepto que en ninguna parte lo hemos visto asociado a meritocracia, pero nos pareció interesante considerarlo como marco de estudio, que es el de la economía moral. Y la economía moral, la definición que aparece acá, lo voy a leer: considera las normas morales y sentimientos que estructuran e influencian las prácticas económicas, formales e informales, y que pueden tener consecuencias en la producción y reproducción de desigualdad. Voy a mostrar un poco más y después quiero explicar el sentido de por qué para nosotros es importante tomar esto como marco de referencia para estudiar meritocracia en la sociología. Bueno, en este marco se conciben los mercados como proyectos morales saturados de normatividad, considerando el componente performativo de las políticas públicas. Es decir, nosotros partimos de la existencia de un entorno normativo donde los mercados tienen una influencia muy grande en las normas, digamos, de convivencia culturales, y por eso yo creo que la mejor definición de cómo uno podría concebir esto es como un proyecto moral, ¿ya? Mercados como proyectos morales. Y en base a esto, nuestra hipótesis general en el estudio es que en sociedades con regímenes que fomentan la operación de criterios de mercado en ámbitos de política pública, como el caso chileno, se refuerza una economía moral donde se valoran elementos como el esfuerzo individual para la obtención de un amplio rango de beneficios. Y esto, que es la tesis en relación a meritocracia derivada de la concepción de economía moral, es que se extiende el mérito como un criterio de distribución justo a diferentes ámbitos. Ya como que el mérito empieza a penetrar diferentes ámbitos, ¿ya?, de políticas públicas. Inicialmente el mérito está asociado, bueno, y desde el libro de Young, al ámbito educacional, mucha relación con medición de coeficiente intelectual, ese tipo de talento, y que los mejores son las personas más inteligentes. Ya ese es el sentido original, incluso en la sátira de Young de la meritocracia. Y lo que nosotros queremos estudiar acá, o tenemos una cierta intuición de que en sociedades donde se han implementado reformas políticas que tienen que ver mucho con privatización de servicios sociales y que ponen un énfasis en la capacidad individual para obtener ciertos beneficios, también tienen un componente meritocrático, ¿ya? Caso típico, como de ejemplo de esto, es la capitalización individual en el tema pensiones, ¿ya? O sea, la persona que más puede pagar, por lo tanto que, no sé, tuvo mejor trabajo, porque a lo mejor tuvo mejores credenciales educacionales, por lo tanto es más meritorio, tiene una mejor pensión. O sea, las pensiones, uno podría plantear entonces que las pensiones son meritocráticas en Chile, tienen que ver con el mérito de las personas. Y esto que puede sonar como un análisis muy así como sociológico, uno lo escucha a veces como bastante burdamente gente que está a favor del sistema, ¿no? Del sistema de pensiones de capitalización individual, y defienden esto. Está bien en el fondo que esta persona tenga más pensión porque trabajó más o ahorró más, ¿ya? Y por lo tanto el resto que personas que no hicieron los méritos necesarios en términos de trabajo son, claro, son como dijeron por ahí una vez, como gestos de galantería. Bueno, a la mujer igual hay que dar la pensión porque es un gesto de galantería nuestro, que las mujeres también tengan pensión, a pesar de que estuvieron en la casa, digamos, haciendo nada o algo no muy meritocrático, igual les damos pensión para que vean que el sistema es como que compensa un poco. Pero detrás de eso, como de esta ironía, está el componente meritocrático. Y uno lo puede ver también en cierto grado en salud, sin duda en educación. Entonces, hay bastante de este como énfasis o refuerzo de las capacidades y esfuerzos individuales en diferentes ámbitos, en sociedades que han implementado una serie de políticas que fomentan las capacidades individuales, ¿ya?, por sobre la redistribución a nivel estatal. Bueno, y esta visión del caso chileno en absoluto es nuestra, hay mucho escrito sobre eso. Por ejemplo, una serie de artículos, solo mencionar algunos, que asocian los derechos sociales a mérito-beneficio, versus y esto contrasta mucho esta literatura de lo que pasa en países que han llevado adelante estas reformas como de contracción del Estado, con lo que sucede en estados de bienestar. Y hay un contraste bien interesante, ¿ya? En estados
qué sé yo, típicamente estados de bienestar europeos, donde cuando uno se pone a investigar cuál es el lugar del mérito ahí, es bastante distinto. Y uno lo puede ver eso en encuestas de opinión pública en comparación internacional. La valoración del mérito que hay en Chile es tremenda, comparativamente muy grande. Y además hay otra cosa interesante